El oscuro secreto detrás de Chespirito. Después de años de silencio, el universo de Chespirito volvió a sonar fuerte. No por un remake barato, no por un regreso a la tele. Volvió en forma de serie. Se llama Sin Querer Queriendo. Pero con ese regreso también volvió el ruido, viejas heridas, viejos reclamos y un nombre que inevitablemente divide aguas: Florinda Meza. Mientras la serie avanza contando la vida de Roberto Gómez Bolaños, hay alguien que insiste en querer controlar el guión. Alguien que dice no haber sido consultada, pero no duda en condicionar, corregir y hasta amenazar con abogados una presencia que parece seguir en guerra, incluso de un elenco que hoy ya no está completo. La historia del tipo que inventó un universo entrañable, que hizo reír a millones, pero que terminó rodeado de conflictos, traiciones, contratos turbios y silencios que dolieron más que cualquier coscorrón de Don Ramón. Porque una cosa es el Chavo y otra el hombre detrás del barril, ese que cambió la comedia para siempre. Antes del barril, antes de la vecindad, antes de que Latinoamérica lo llamara Chespirito o el Chavo del Ocho, como si fuera tu mejor amigo, Roberto Gómez Bolaños era simplemente un flaco con lentes y cabeza de guionista, callado, meticuloso, no soñaba con actuar, de hecho lo detestaba. Estudió ingeniería, pero lo que construía no eran edificios, eran escenas. Trabajaba en una agencia de publicidad y sin buscarlo se metió de lleno en el mundo de la comedia. No escribía chistes, escribía estructuras. No se conformaba con una sonrisa fácil para el público. Quería que el público conectara, que se metiera en la historia, que se encariñara con los personajes. En fin, él quería que su público se enamorara de cada uno de los personajes. Así empezaría todo. No hubo casting, no hubo plan maestro, todo iniciaría casi sin querer queriendo. Escribía mejor que nadie y terminó convirtiéndose en la cara más vista del continente. Cada cosa tenía que embonar, cada personaje, cada frase, cada pausa, todo estaba pensado para durar. Así nació Chespirito, ese antihéroe que le gustaba jugar y hacer reír a medio planeta entero. Poco tiempo después, el Chavo del Ocho, un chico solo y pobre que solo quería jugar, entendió que la clave no fue inventar personajes, fue entender que para que algo funcione, tiene que tocarte algo adentro. Y eso, Roberto lo tenía clarísimo. No hacía humor para que te rieras, hacía humor para que te identificaras, para que tus emociones vibraran junto a cada escena y personaje. Por eso la vecindad del Chavo pegó, porque no solo era graciosa, era familiar, reconocible, dolorosamente real. Los decorados eran de cartón, las actuaciones exageradas, pero indudablemente más de uno de nosotros sentimos lo que fue ser el Chavo del Ocho en algún momento de nuestras vidas. Durante años, el público del elenco de Chespirito pensó que era una familia real donde todos se querían, se cuidaban y se respetaban. Pero puertas adentro, las cosas eran mucho más turbias. Lo que parecía un grupo unido era un grupo de profesionales navegando en un ambiente más cargado de egos, contratos injustos y decisiones unilaterales. El primero que empezó a sentir que su lugar ya no era tan cómodo como antes fue Juan Carlos Villagrán, Kiko. Más allá de su personaje y la popularidad, había algo que le dolía, la falta de control sobre su propio personaje. Quiso registrarlo, hacerlo suyo legalmente, pero se encontró con que todo estaba atado a los derechos de Chespirito. Kiko era suyo, pero no le pertenecía. Esa frustración creció y se volvió insostenible. Así que renunció. Se fue en el pico más alto de la serie. Fue el primer golpe para la estructura de la vecindad del Chavo. El segundo golpe todavía fue más duro, la salida de Ramón Valdés, Don Ramón. Se fue harto, cansado de los conflictos internos y esa sensación de que ya no había espacio para todos. Cuando Don Ramón se fue, el programa sintió el golpe porque, sin Don Ramón, la vecindad ya no era la misma. Florinda Meza no solo era Doña Florinda, era también la pareja de Roberto, su confidente y cada vez más su socia creativa. Con el tiempo comenzó a meterse en decisiones de todo tipo, guiones, producción, tiempos en pantalla y hasta la salida de ciertos personajes. La vecindad que había hecho reír a todo el continente ya no era la misma, porque incluso en algunas entrevistas se le veía a Doña Florinda interrumpiendo a Roberto, completando sus frases o directamente contestando por él. No lo dejaba terminar sus ideas como si necesitara controlar también el relato público, y eso empezaría a notarse públicamente.
El ciclo llegó a su fin en 1995. Fue sin grandes anuncios, sin despedidas épicas, sin un último capítulo que cierre todo. Simplemente apagaron las luces del set sin saber si era el gran final de esta serie. Después de eso, cada quien tomó su rumbo. Lo más fuerte es no cómo terminó el programa, sino cómo se manejó. Lo que quedó de ese legado cargado de emociones, contratos y derechos pasó al control total de Florinda Meza. Ella tomó la pauta sin consultar a nadie, administró, negoció, autorizó, bloqueó y en muchos casos se convirtió en la única voz de qué sí se podía mostrar y qué no. Cuando murió Roberto Gómez Bolaños en 2014, Florinda Meza se colocó inmediatamente como la heredera moral y artística de Roberto y asumió todo el control. Archivos, licencias, entrevistas, homenajes, hasta los guiones. No tuve nada que ver en Mientras tanto, los hijos de Roberto Gómez Bolaños querían que todo siguiera como su padre lo había dejado. Mientras pasaba el tiempo, había una guerra fría por quién tenía la autoridad final sobre el ícono. Sin aviso, sin explicación clara, la serie desapareció de las pantallas. Florinda salió a culpar a los hijos de Roberto. La disputa por los derechos había llegado a un punto tan absurdo que terminó afectando la edición del material original. Durante muchos años, el nombre de Chespirito quedó congelado en un limbo legal. No había nuevos contenidos, mucho menos se transmitían los viejos. Los hijos de Roberto miraban hacia el futuro, y lo que tenían en mente era algo grande. Querían ir al hueso, contar la vida de su padre con sus luces y con sus sombras. Así empezaría a gestarse el proyecto de la bioserie Chespirito sin querer queriendo, con el respaldo de Warner Bros. Y Discovery. El objetivo de lanzarla en plataformas digitales ya era un éxito en ese momento, aunque el final no sería tan sencillo como pareciera. Volvería a aparecer Florinda Meza, quien, mientras se grababa la bioserie, ella no quería que saliera su personaje. Chespirito fue parte de nuestra infancia, de nuestros recuerdos, y ahora verlo convertido en un personaje duele un poco, pero también alivia porque por fin también se está contando lo que durante años se escondió bajo la alfombra de este gran personaje que llevamos todos en el corazón.